¿Me escuchan? ¿Se escucha? Hola, Sí, licenciado, se escucha. Sí, muchas, licenciado, se lo escucha. muchas gracias. Continuaremos entonces con la explicación. Ya en este caso hemos quedado en hablar sobre lo que es el código de ética. Entonces vamos a hacer referencia específicamente a este punto. Es bien importante para el auditor gubernamental tomar en cuenta lo que dice el código de ética. En cuanto a lo que es el comportamiento personal, tenemos que tomar en cuenta los elementos que hacen referencia y están expuestos en su pantalla. A ver, voy a un poquito ampliarlo para que todo se pueda visualizar mejor. Conducta y disciplina. La conducta del auditor gubernamental debe ser intachable en todo sentido. O sea, debe existir calidez en lo que es el desarrollo de su actividad. ¿Por qué razón? No nos olvidemos de que nosotros interactuamos constantemente con los auditados, desde lo que es el requerimiento de documentación, en lo que concierne, digamos, también en las aclaraciones, entrevistas que hacemos cuando hacemos los relevamientos de información. Entonces, eso demanda de nosotros, ¿no? Mostrar, por ejemplo, una conducta, ¿no? Que sobresalga en cuanto a lo que es mantener el prestigio de la instancia de la cual somos parte, porque al final llevamos, por ejemplo, la imagen de esa instancia a las personas que trabajan o son parte de las áreas auditadas, ¿no? Si somos parte, por ejemplo, de una unidad de auditoría interna, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De que estamos yendo en representación de esa unidad, a hacer, por ejemplo, las labores de auditoría a otras áreas, como ser contabilidad, recursos humanos. Podemos tomar en cuenta también lo que es las áreas de planificación, las áreas de comercialización. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Si somos, por ejemplo, con un temperamento muy agresivo, debemos tratar de cambiar esa situación. No nos olvidemos de que el personal que es auditado a veces se pone a la defensiva. Y esto es natural. ¿Por qué razón? Porque en sí entienden incorrectamente la labor del auditor. El auditor no es el que viene a hacer daño, no es el que va, por ejemplo, a buscar, por ejemplo, a generar problemas. Más al contrario, busca resolver. En ese entendido, lamentablemente, puede darse la situación de que cuando él haga la investigación, porque al final hacemos investigación, pueda detectar, ¿no? Anormalidades, irregularidades. Entonces, es donde ahí tiene que comunicar. ¿Para qué? Para que se tomen acciones y esa situación ya no persista. Es por esa situación de que el auditado se pone susceptible, ¿no? Se pone susceptible, vienen los auditores solamente a observarme, me van a hacer votar, entonces, bueno, se pone en la mente muchas ideas que al final eso, ¿no? Pues les resta más al contrario al apoyo, por ejemplo, esa contribución que debería dar pues, el auditado, pero se le entiende. En esa situación, y tomando en cuenta esa conducta que puede mostrar el auditor tiene que siempre buscar mostrar siempre la amabilidad. No debería hacerse llevar por su carácter agresivo si es que tuviera, ¿no? O sea, para poder entrar en como se dice, en un escenario donde ya no simplemente se vea, digamos, así, un escenario incómodo, sino más al contrario, esto puede llegar inclusive a, como se dice, a otra etapa donde al final tendrían que reportar y decir el auditor vino agresivamente, no entendió que sus documentos no lo habíamos terminado y empezó a agredir
al personal que le estaba atendiendo. Bueno, para evitar pues, esas situaciones, el código de ética hace referencia que en cuanto al comportamiento personal, el auditor debe mostrar conducta y disciplina en ese punto, ¿no? Asimismo, como has recibido documentación, como has recibido, por ejemplo, información de esas partes sensibles que está auditando, entonces dice, tiene que mostrar confidencialidad de la información. No puede estar divulgando, por ejemplo, la información del auditado. Es como si el médico estuviera divulgando tus enfermedades, ¿no? O sea, digamos, con varios dolores y el médico empieza a comentar, ya no todo el mundo, ¿no? La fulana o fulano tiene, digamos, estas cosas así. Entonces, ¿por qué en sí te dan a conocer? Porque quieren que tú les des un tratamiento. ¿No? Es el auditor, necesitan ellos, por ejemplo, ser atendidos porque seguramente tienen varias debilidades, varios problemas que hacen a la entidad. Entonces el auditor tiene que buscar la manera de eh, contribuir, coadyuvar para que ya no tenga en el futuro esos problemas que pueden a la larga dañarle a la institución, ¿no? Entonces tiene que reportar, tiene que informar. Ya cumple informando, porque al final de cuentas el auditor no va a poder ir, por ejemplo, a decirles a los señores, ya tienen que hacer hasta mañana, ya es una obligación, ¿cómo se dice? Es una instrucción, no, ya no puede ir, ya no está en sus competencias. Eso ya es parte de los ejecutivos de la entidad pública, pero el comunicar, el dar a conocer, por ejemplo, la relevancia de esos aspectos, hacen de que él ya haya cumplido. Pero, claro, el usuario que va a utilizar esa información, ¿no? En sí es, pues, la parte que está siendo auditada, ¿no? Otros que pueden pedir esa información, pues, no son la Contraloría y pueden pedir la información los entes tutores, ¿no? O sea, los entes tutores porque también son parte, ¿no? Es como si fuera, digamos, el padre de la institución, entonces necesariamente tiene que conocer. Aunque, digamos, no le mantenga, ¿no? Aunque no le esté financiando con recursos, la institución está subsistiendo con lo que genera, con lo que le inyecta el Tesoro General de la Nación, pero igual, o sea, tiene que igual conocer porque es parte, pues, de su estructura, ¿no? A nivel, digamos, de sector al cual representa. Se requiere siempre que el auditor muestre lealtad institucional. Esa lealtad institucional no simplemente tiene que quedar con la entidad, sino que también tiene que quedar con el país, con la sociedad, ¿no? Si tienes un cargo público, tienes un mandato, ¿no? Actualmente ya se hace referencia a los servidores públicos. Nosotros somos servidores públicos, entonces tenemos que servir a la sociedad. Entonces, hay, por ejemplo, la sociedad que viene a consultar, la que demanda, por ejemplo, un servicio, entonces ellos son los principales interesados en los productos, en los resultados que genera tus labores. Esos puntos debemos considerar, ¿no? Asimismo, tenemos que hacer referencia a que el auditor tiene que ser íntegro. Íntegro implica de que tiene que mostrar honestidad, ¿no? Tiene que realizar sus actividades con rectitud y dignidad. Entonces, eso hace, por ejemplo, a lo que es el comportamiento personal. O sea, porque siempre estamos conversando, comunicándonos con los auditados. No es que nos llega por la información y nadie nos da ni un saludo. No, siempre el auditado está interesado. Dice, licenciado, licenciada, ¿qué va a salir de esta actividad? Nos van a procesar, ¿qué nos van a hacer? O sea, ya los auditados, pues, pues, se preocupan, ¿no? Porque al final estás analizando, estás diagnosticando el estado que está mostrando, por ejemplo, su desempeño. Entonces, esos, por ejemplo, son aspectos que hacen, pues, al comportamiento personal. Necesariamente nosotros tenemos que observar estos principios
y realizar nuestras actividades conforme señalan, por ejemplo, cada uno de estos, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el desempeño y competencia profesional, tenemos que hacer referencia a lo que es la independencia. No simplemente decir soy independiente, no tengo ninguna vinculación, no. También tiene que mostrarse la apariencia. La apariencia tiene que ver que también nosotros tenemos que evitar, ¿no? Em, Ejercer algún tipo de actividades con los auditados. Entonces, podemos nosotros tomar en cuenta que están obrando de buena fe los auditados, ¿no? Porque cuando alguien llega a hacer una auditoría, les alcanzan su tecito, le dicen, "Pues, licenciada, tome su tecito y tiene su, sírvase con esto, ¿no?" Entonces, claro, con toda confianza la auditora va y se sirve. Pero ya como las redes sociales y todo, ya los medios tecnológicos le sacan foto y le dicen, no, la licenciada ha empezado a consumir nuestros recursos y igual pues hemos generado gasto ahí, entonces ya no sabemos, por ejemplo, cuál puede ser la finalidad por la cual le invitan a uno, pero podemos llegar a un extremo. ¿Por qué razón? Porque evidentemente saben ellos de que en sí está haciendo la investigación, que emergente de esa investigación pueden tener ellos, por ejemplo, que responder ante juzgados, ante otras instancias por los sucesos que se pueden advertir al final, que pueden aparecer. Entonces, esa figura, ¿no? Les cuesta entender, por ejemplo, a los auditados. Y los auditados, por eso que toman sus recaudos y empiezan, dicen, "Ah, entonces voy a tener, por lo menos, algo para defenderme." Entonces, es por eso es que uno tiene que tomar en cuenta esa situación, la independencia. Posiblemente, ¿no? Ya el tiempo que esté haciendo uno la auditoría puede encontrarse, digamos, con alguna persona, hasta pueden generar una relación, ¿no? De pareja, todo eso, digamos, ¿no? Puede estar uno de auditora y después puede aparecer el contador de la institución donde está auditando y al final pueden, por la comunicación que pueden tener, se puede dar, pero eso les puede afectar. ¿Por qué razón? Porque inclusive si es que eso se da antes de que terminen, por ejemplo, la labor de auditoría, o sea, en cuanto antes de que saquen los resultados, entonces puede generar susceptibilidad. Si se da esa figura, necesariamente uno tiene que excusarse, es decir, ya no puedo ir yo. O sea, ya no puedo seguir en el equipo. ¿Por qué razón? Porque hay algo que va a condicionarme. Entonces, está, ¿no? Considerado, por ejemplo, en las normas, de que uno tiene que estar libre de prejuicios, ¿no? O tal vez que cuando te mandan, te dicen, usted va a hacer la auditoría, no sé, al Ministerio de Educación, justamente vas a hacer la auditoría al Ministerio de Educación y le encuentras, digamos, a alguien con el cual has tenido, por ejemplo, un lío, has tenido, pues, se han ofendido, o sea, y hay un resentimiento, digamos, entonces eso también te afecta, o sea, ya no eres independiente, ya no cumples con esa condición para poder realizar la auditoría, porque lo vas a orientar de otra forma, pues, vas a decir, no, ahora sí lo agarro, justo ha llegado a mis manos, ahora sí lo tengo que reventar. No, esa situación, por ejemplo, se puede dar, pero es mejor apartarse porque estamos haciendo un servicio profesional, ¿no? Que tiene que estar enmarcado en la ética. Y como dicen, por ejemplo, los principios que hace unos minutos les comenté, ¿no? Resultados, igualdad, honestidad, todo eso. Entonces, posiblemente con esos resentimientos que pueden existir, ¿no? Esos pueden estar ya lejos ya de su cumplimiento. Entonces, por eso es que uno cuando se ve en esa situación debe comunicar. Es obligación del auditor comunicar, decir que ya no tienes las condiciones, ya no cumples con esa condición de independencia. No, ya no puedes hacer. Entonces, necesariamente tienes que pedir nomás que otro te sustituya para que o al final hagan el trabajo sin tu participación, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es independencia. En lo que es, por ejemplo, la objetividad, ¿no?
siempre tenemos que partir con que nuestro trabajo siempre va a ser imparcial. A eso nos vamos, ¿no? Equitativo, eso implica de que nosotros vamos a generar siempre que nuestros trabajos sean intervenidos de la misma forma que lo hacemos con todos, ¿no? O sea, es decir, eh, el contenido de los resultados tienen que reflejar esa situación. Entonces, es importante que tenemos que evitar generar algún tipo, como se dice, conflicto de interés. Si tenemos algún tipo de vinculación, posiblemente ya no sea imparcial, por ejemplo, mi intervención, ¿no? Entonces, eso también está vinculado con el principio que hablamos de independencia, ¿no? Entonces, es bien importante situación. Hay también otras situaciones que se dan, como por ejemplo la actividad incompatible. La actividad incompatible, ¿no? Tiene mucho que ver cuando existe, por ejemplo, alguna situación que en sí pone en conflicto, ¿no? La aplicación de disposiciones normativas, ¿no? Entonces, que regulan, por ejemplo, una cierta tarea que tenemos que desarrollar. Entonces, el control gubernamental, no nos olvidemos que si bien, por ejemplo, es un medio para poder verificar la eficacia de la gestión pública, ¿no? Se enmarca siempre en lo que es, por ejemplo, las disposiciones legales que regulan las operaciones. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos que nuestra participación es incompatible, entonces al final de cuentas no podemos nosotros seguir. Hay que decirle, señores, no voy a poder continuar, ¿no? Este, Eso, ¿por qué razón? Porque, a ver, si yo he sido parte de la contabilización de varias transacciones en el año uno y me mandan, yo ya estoy en el año 3 y me mandan, me dicen, hay que ser a esa institución en más que todo la auditoría sobre las transacciones del año uno. Pero yo estoy pues ahí he participado en el año uno. O sea, yo me voy a auditar lo que yo he hecho y estaría en condiciones de decir hecho mal, digamos, reportar, decir, señores, yo como contador en ese tiempo he contabilizado mal y he generado una pérdida económica a la institución. O sea, no voy a poderlo hacer. Hay cosas que al final de cuentas en sí tenemos que nosotros tomar en cuenta y si no cumplimos con estas condiciones que se establecen para el desempeño y competencia, entonces mejor es no participar. Entonces, esos son puntos que en sí están como parte del desempeño y competencia profesional. En lo que es el desempeño. El desempeño tiene que ver con cuánto de dedicación le das a la actividad. Es decir, lo vas a ver de manera somera, lo vas a ver con profundidad. O sea, cómo vas a intervenir? Entonces, eso tiene que ver, dice, dar el mayor esfuerzo posible con calidad, dice. Entonces, tenemos que nos dedicarle, pues, como se dice, al 100% para que nuestros resultados también sean, digamos, así con impacto, ¿no? Eso tiene que ver también con la competencia, porque nuestro desempeño se va a ver limitado si no tenemos competencia. Si no tenemos, por ejemplo, idea de, de lo que estamos haciendo, entonces no, los resultados no van a ser, por ejemplo, adecuados. O sea, eso se va a notar nomás ya desde la planificación. Si vemos que tenemos, por ejemplo, varias dudas interrogantes y no sabemos cómo avanzar en nuestro trabajo, entonces seguramente eso también va a incidir en los resultados. Entonces, eso tiene que uno ver y evaluarse, ¿no? A sí mismo. En lo que es la responsabilidad, tenemos dos puntos específicos: prohibición de recibir beneficios y el interés público y el valor agregado. O sea, el auditor no puede recibir ningún tipo de obsequio por parte de los auditados, o sea, no, para nada, por más de que, digamos,
alguien, digamos, del ente auditado la haya llegado a apreciar o la haya llegado a apreciar, puede llegar hasta tal vez, no sé, pues algún tipo de obsequio, no debería darse. O sea, estamos nosotros, por ejemplo, de acuerdo a este código, dice, no debería recibirse, debería abstenerse, porque va a comprometer, por ejemplo, el desarrollo de su trabajo y de la calidad del mismo, ¿no? Entonces, em, si se dan esas situaciones, mejor es no evitar, ¿no? O sea, decir que no rechazarlos en otras palabras, ¿no? Porque el auditado te puede querer invitar muchas cosas, te puede querer obsequiar, ¿no? O sea, pero no sabemos cuál es el fin. Y para evitar, por ejemplo, algún tipo de problema en el futuro, pues dice este código, están prohibidos de recibir beneficios. Y el interés público y valor agregado tiene que ver mucho con el impacto o el efecto que va a generar la actividad, ¿no? Eso implica de que tiene que comprometerse con ese trabajo que está realizando. O sea, ¿por qué razón? Porque lo que interesa es de que su producto, o sea, del auditor en este caso, su producto, tenga pues impacto en las operaciones de la institución, que no simplemente sea, por ejemplo, que vaya en beneficio de la institución, ¿no? Que ayude a mejorar, ¿no? Esos grados de eficacia, eficiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando está, por ejemplo, ejercitando pues, la auditoría en una cierta entidad pública. Bien, em, preguntas hasta acá. Preguntas, ¿tiene alguna pregunta o todo está claro? En sí hemos desarrollado todo lo que es el tema uno, ¿no? Y bueno, lo hemos tratado de hacer más conciso posible para que ya no tengamos, por ejemplo, un desfase en los tiempos que tenemos que desarrollar, ¿no? Eso es importante también tomar en cuenta eso. Sí, es en sí, con eso en sí les agradezco porque me han escuchado y vayan, por ejemplo, ya viendo lo que es la Constitución, estos días vayan revisando, ¿no? Y es porque es nuestro punto de partida para poder llegar después a la ley 1178. Después vamos a ver, por ejemplo, las disposiciones normativas específicas de cada sistema para llegar pues, al final al control gubernamental y a las auditorías como tal. A ver, vamos, si no hay preguntas, entonces voy a mm, registrar su asistencia, su participación a la clase de hoy. Ya, entonces voy a ingresar a lo que es, en este caso, la planilla de asistencia. Vamos a ver. Señor, permí- Adelante, ¿cómo se llama adelante. esta? Buenas noches, perdón. Mi nombre es Luis Lazo. Oh, Luis, adelante, Y Luis, te escucho. dicen, hablando de la constitución política del Estado, y según este gobierno y el anterior, se han vulnerado muchas leyes acerca de la constitución, incluso han pasado por encima en el caso de Evo Morales, en el cual, en el cual han transferido la ley 1178, que, que es de servicio al servidor público, en el cual eh, ya esta vulneración que se hace a través de la política, de los gobiernos, en sí, no hay una reglamentación exacta para que se cumpla nuestra ley, ¿no? Así a rajatabla, porque ya vulneraba, ha visto, ¿no? En el año pasado, incluso este año están vulnerando muchas cosas.
que, que es la salud, que es la educación. Yo pienso que no, a mi parecer es que en esta nueva etapa sería, sería que nosotros cambiar parte de la constitución política del Estado de acuerdo a lo que los gobiernos vengan a hacer, o es la constitución política viene a ser de acuerdo a lo que el pueblo quisiera que sea. Ya, me parece muy buena consulta y buen comentario. Miren, lo estás vinculando directamente a nuestra realidad y eso es lo que tenemos que siempre hacer, vincular a lo que estamos viendo, porque esta materia tiene mucho que ver con lo que estamos viendo nosotros aquí en Bolivia. Bueno, la constitución política del Estado, así como la ven con ese contenido, es pues la norma suprema de Bolivia, ¿no? Es en sí la que está por encima de todas las disposiciones legales que pueden existir, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, está por encima de eso. Y si alguna de estas disposiciones, por ejemplo, no se adecúan o hablan o exponen contenido distinto, entonces ya hay pues un problema mayor que dice resoluciones contrarias a la Constitución. Y eso está penado por ley. O sea, las decisiones, por ejemplo, que se lleguen a dar, digamos, en un momento determinado por ciertas autoridades, todo eso, y si están al margen de la Constitución, ya se ha afectado, por ejemplo, la aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, como se dice, se está afectando todo eso. Evidentemente, eso ha sido a consecuencia de que eh, em, tal vez ha habido una interpretación incorrecta, ¿no? O sea, de cómo tiene que aplicarse. O sea, toda normativa es de cumplimiento obligatorio de todos nosotros. O sea, toda disposición que se emite, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, a ver, podemos resaltar, por ejemplo, la ley 348, ¿no? Que hace referencia a lucha es una ley que se ha emitido para luchar contra la violencia de género, ¿no? Entonces, pero ustedes han visto, sigue existiendo violencia intrafamiliar. O sea, en los medios de comunicación hablan de que hay feminicidio, todo eso. Entonces, no obstante de que hay disposiciones, las personas seguimos vulnerando, ¿no? O sea, es que eso no sabemos si es por falta de conocimiento o es que tendrán conocimiento de que hay una disposición que sanciona, ¿no? Pero al margen de que conozca uno, por ejemplo, ya al final decide vulnerar, lo vulnera y bueno, y se genera una sanción, porque evidentemente esto nos lleva a que generemos una infracción hacia nosotros, ¿no? Entonces, está descrita ahí la disposición, tienen los elementos para poder, por ejemplo, demandar a una persona, digamos, quien quiera hacerlo, evidentemente si la norma lo define, entonces se puede hacerlo, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos que tener nosotros como bolivianos es de que tenemos que ah, ejercer nuestras acciones, como se dice, con conciencia, buscando cumplir las normas. Esa es la clave del éxito, cumplir las normas y las instrucciones. Ustedes, por ejemplo, como universitarios, conocen el reglamento de la universidad, saben, por ejemplo, las condiciones bajo las cuales ustedes están, digamos, cursando, y ustedes han decidido aceptar las mismas para poder entrar y poder, digamos, avanzar en su formación académica. Entonces, si van a cumplir, evidentemente no van a tener problemas. Pero si se van a apartar de esa normativa, van a tener en lo posterior dificultades. Posiblemente alguien va a agarrar la normativa y le va a decir, mira, has vulnerado la norma de la universidad, entonces este punto te corresponde ser sancionado. Entonces ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, en el sector público tenemos una gran cantidad de normas, pero debemos cumplirlas nosotros como personas, porque para evitar que tengamos algún problema posterior. Si estamos en la parte contable, ¿no? Observaremos y tomaremos en cuenta todos los lineamientos que están definidos para la contabilización de transacciones.
Si estamos en la parte administrativa, también nos alimentaremos de conocimiento de esas normas que debemos aplicar y cumplirlas. Entonces, eso es bien importante. Hay normativa que en sí, inclusive, como les digo, ya es el que tiene conocimiento, por ejemplo, puede decir, esto no lo debo hacer, esto sí lo debo hacer porque esto es lo que, y me apoyo. ¿Dónde está tu respaldo? La normativa. Si das, por ejemplo, una contabilización, lo haces, entonces te dices, conforme a qué lo hiciste, conforme a esta normativa lo hice. Entonces, esa es la clave en esto, porque no es como el sector privado que falta disposiciones, ¿no? Hay, algunas se van ajustando inclusive en los tiempos, o sea, es decir, van cambiando, ¿no? Y eso, esa consecuencia de que se busca mejorar más, pero bueno, si es una disposición legal y es parte de la normativa, ¿no? Entonces hay que cumplirla nomás. Por ejemplo, ese es el punto que sí tenemos que tomar en cuenta como profesionales cuando nos corresponda, por ejemplo, ejercer alguna actividad. Bueno, sí, ya he registrado, Luis, tu participación. Gracias por intervenir. Voy a llamar a lista, atentos por favor a la lista porque voy a registrar en este momento, ¿ya? Para ver que están, por ejemplo, presentes, tienen que activar sus cámaras y pueda registrar. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está, aquí tengo el dato. Mm, Natalie Alabi.